Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. ¿Se ve bien la presentación? Sí, profe, se ve bien. Muy bien, comenzamos. En el día de hoy tenemos que continuar hablando de sutura, pero en el caso particular de la clase de hoy tenemos que hablar de sutura de los órganos huecos. Lo separé, lo puse en días distintos, clases distintas, para que no sea tanta información, que si bien no es difícil, no es difícil entender o replicar un punto de sutura, tiene nombres particulares, tiene formas de ejecución particulares y está mal tratar de hacer analogía con las suturas de piel para hacerlas, para replicarlas, para ejecutarlas dentro de vísceras que son huecas. Y ustedes, como bien saben, como recordarán de otras materias, tienen una particular estructura estas vísceras huecas. Recordando anatómicamente, fisiológicamente, la mayoría de las vísceras huecas tienen una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. Y la irrigación de estas estructuras huecas se lleva a cabo por lugares específicos. El caso de la vejiga desde dorsal y desde el cuello de la vejiga, perdón, en el caso del intestino en su borde mesentérico, en el caso del esófago tiene una estructura parecida y a su vez distinta, vamos a verlo en esta clase. Se va a nutrir de dos puntos principales equidistantes entre ellos en la porción cervical profunda. Tienen que nutrir capas musculares muy importantes que le dan esa peristalsis aboral al esófago, pero también tenemos que considerar la contaminación que hay en el interior de estas estructuras huecas. Cuando hablábamos de piel decíamos que en superficie siempre iba a haber un cierto grado de contaminación, una flora banal, una flora residente, una flora transitoria. Acá también tenemos flora, hay bacterias, algunas de ellas buenas que contribuyen con la digestión, pero que deben estar limitadas a ese lugar porque de adentrarse en los tejidos pueden llegar a producir serios daños en la misma pared intestinal o en la cavidad donde están contenidas estas vísceras huecas. Vamos a ver que tienen esta síntesis, elecciones. Vamos a tener que elegir el material de sutura, el diámetro, vamos a tener que elegir el tipo de patrón y propiamente dicho el patrón de sutura que vayamos a usar. Cada sutura tiene un nombre particular con el que se van a tener que ir familiarizando los que cursan por primera vez y vamos a tener que ir diferenciando una de otra. No es difícil entender estos temas, pero es difícil retener cómo voy a ejecutar ese punto de sutura en forma particular, sin confundirme con el perforante o con el no perforante, que bueno, ya vamos a ir viendo. ¿Cuáles serían los objetivos de esta clase? Que ustedes puedan diferenciar cuáles son las suturas que vamos a usar exclusivamente para vísceras huecas. Primero, elegir el material de sutura, elegir el tipo de sutura, elegir el patrón de sutura, de acuerdo a la víscera, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la circunstancia y todo lo que vamos a considerar un poquito más adelante en patología quirúrgica va a venir a aclarar un poco más estos temas. Pero por ahora tenemos que por lo menos conocer las alternativas que tenemos disponibles para suturar ciertos órganos en ciertas circunstancias.
Ustedes deben conocer la importancia para poder adecuar su técnica a este tipo de intervención, de esta operatoria en particular. Seleccionar el tipo de sutura de acuerdo al tamaño del paciente, a la especie que vayamos a intervenir, prácticamente nos da garantías de éxito en nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a definirla la sutura? Repetimos la definición de la síntesis para piel, para músculo, es reunir nuevamente los tejidos que fueron necesariamente abordados, llegando hasta la luz de la víscera, considerando siempre la impermeabilidad de estas vísceras, cosa no menos importante, porque no me puedo permitir que atraviesen la pared que yo voy a suturar, que sea atravesada por contenido o por microorganismos. Devolviéndole la funcionalidad a esa víscera hueca y procurando una cicatrización efectiva, rápida y sin adherencia a otras estructuras. Que cuando suturábamos piel no lo considerábamos. Cuando suturábamos músculo no lo considerábamos. Acá sí lo tenemos que considerar. Y sumado a eso, no tiene la firmeza que tiene ni el músculo, ni el tejido conectivo subcutáneo, ni la piel. Porque el intestino se mueve y no está en un lugar. Podemos perfectamente no encontrar un cuerpo extraño en el intestino delgado, para lo cual deberemos recorrer hasta encontrarlo a ese cuerpo extraño, incidir las paredes del intestino, remover ese cuerpo extraño, por ende terminamos en una instancia séptica, porque estamos abriendo intestino, y eso puede contaminar toda mi operatoria, toda mi intervención quirúrgica. Pero eso, bueno, lo veremos un poquito más adelante. Por ahora vamos con las distintas alternativas donde vamos a utilizar suturas de órganos huecos. Para abordar el intestino, como les daba este ejemplo, llegar a remover un cuerpo extraño de la luz del intestino. Pero en algunos casos, ese cuerpo extraño produce daño sobre las paredes del intestino, por lo cual tenemos que resecar, extraer una porción de intestino. Y la sutura tendrá que anastomosar, reunir estos extremos. Y tiene que ser permeable. El peristaltismo tiene que atravesar esa línea de sutura sin ninguna interrupción. Tengo que respetar las capas anatómicas que en el intestino son serosa, muscular, submucosa, mucosa, pero también la parte vascular que venía a través del borde mesentérico. Y les diré que en pequeños animales el espesor no va más allá de los 2 milímetros, 3 milímetros en un animal grande. Con lo que hay que poder suturar. Y tiene que quedar impermeable, no puede salir contenido intestinal a la cavidad, ni bacterias tampoco. Y después de suturar tendré que cambiar instrumental quirúrgico, cambiarme de guante, lavar todo, controlar de que no hayan fugas y recién ahí daré por finalizada mi síntesis de órgano hueco. Entonces podemos hablar de enterotomía, solamente llegar a la luz del intestino, sacar el cuerpo extraño y suturar. Resecar una porción de intestino por el daño que hay de esa estructura, enterectomía, resecar. Lo mismo hacemos con estómago. Puedo simplemente llegar a la luz del estómago, gastrotomía, o a veces tengo que resecar una porción de estómago, gastrectomía.
resección. Las esofagotomías también por cuerpo extraño. Tengo que llegar hasta la luz del esófago, pero está rodeado de otros músculos y es una estructura con una capa muscular sumamente gruesa. De hecho, son 2 capas musculares que en su conjunto dan el peristaltismo esofágico. La cistotomía, que parece sencillo porque la vejiga siempre la veo, siempre la identifico, sé dónde está, pero en cuanto le saque la orina, el contenido a ese saco, la vejiga disminuye 10:1 su tamaño. Pero la orina no deja de formarse, sigue llegando hasta la vejiga. Entonces tengo que buscar la forma de que no me contamine todo mi campo operatorio y que después la cicatriz de la vejiga, la cicatrización de la vejiga, no se adhiera, no haya adherencia, fibrosis, con respecto al lugar de abordaje de mi cavidad abdominal, porque van a ser coincidentes mis incisiones. Y la histerotomía, abordar la luz del útero para remover productos, remover cachorros o remover fetos. O la histerectomía, remover el útero. Tendrá su sutura en particular que la vamos a ver a continuación. ¿Qué vamos a utilizar? Ya lo mencionamos en otros teóricos. Una pinza de prensión elástica, no de prensión continua, de prensión elástica, como son las pinzas de disección, particularmente para el intestino, para evitar el trauma. Procuramos, no es una obligación, pero procuramos usar una pinza de disección con estrías, no una pinza de disección con dientes o con dientes de ratón, como usamos para la piel. Acá pretendemos no dañar ese tejido. Es muy sensible el tejido, la víscera hueca. Por eso preferimos la pinza con estrías. La pinza de disección o pinza de mano izquierda con estrías. Portagujas, ya lo habíamos mencionado, Matthew, Mayo, Gillis, Castroviejo, un portaguja que se adapte. Si bien Castroviejo es un portaguja para oftalmología, muchas veces tenemos pacientes muy chiquitos, cachorritos de gato, de perros, que el intestino es muy chiquito y tenemos que adaptar el tamaño al tamaño de nuestro instrumental. Las tijeras, ya sabemos que hay tijeras como Metzenbaum que nos permiten trabajar delicadamente, o tijeras de iris que nos permiten trabajar delicadamente, aunque también la indicada para la sección de las suturas son las tijeras de Mayo o tijera de Doyen, cualquiera de las dos. Todo esto repaso ya de clases anteriores. La síntesis iba a estar condicionada al uso de agujas atraumáticas. Las agujas traumáticas con ojo descubierto, generalmente para la sutura de órganos huecos no se utiliza. Es mucho el trauma, es mucho el daño que puede ocasionar. Preferimos las agujas que tienen un ojo oculto, el cual está enhebrado por una única hebra de hilo que continúa el diámetro del cuerpo de esa aguja en esa hebra de hilo. Dependerá del tamaño de la víscera, tamaño del paciente, de la víscera en cuestión, la elección de la aguja, pero por lo general son agujas curvas. Casi siempre usamos agujas curvas, trabajamos en cavidades. ¿De qué curvatura? Puede ser un 5/8, medio círculo, en algunos casos hasta 3/8. La elección de la sutura y el uso adecuado de una sutura.
Acá es donde mayor hincapié se hace en el material de sutura, si va a ser un material de sutura, primero, absorbible o no absorbible. ¿Puedo suturar con material no absorbible una víscera hueca? Sí, puedo hacerlo, pero tengo que usar un patrón de sutura que no llegue hasta la mucosa, que quede en la parte externa de la víscera, no en la luz, que no llegue a la luz de la víscera. La mayoría de las suturas de vísceras huecas son no perforantes, se limitan a la submucosa, a la muscular y a la serosa. No deberían estar ancladas o llegar a atravesar la mucosa. Eso es lo recomendable. El diámetro de la sutura. Siempre tenemos que procurar usar el menor diámetro que podamos y que resista ese patrón de sutura y esa víscera hueca. No es sinónimo mayor grosor, mayor resistencia. La resistencia es totalmente independiente al grosor del hilo, cuando hablamos sobre todo de vísceras huecas. Y si usamos material de sutura absorbible, también tenemos que considerar en qué tiempo se va a absorber, pero cuándo va a perder su resistencia o la mayor parte de su resistencia ese material de sutura. Vamos a ver que los tejidos, según cuál sea el tejido, por lo general en 15 días está cicatrizando el intestino, la vejiga. Pero hay algunos que se demoran un poquito más, como el colon, o algunos que es un poquito más acelerado esa cicatrización. Ya en 7 días ya están cicatrizando. Una buena sutura va a facilitar mi técnica quirúrgica. ¿Y cuándo va a ser una buena sutura? Cuando me deje atravesar los tejidos sin dañarlos, cuando la tasa de infección se vea disminuida, cuando esa sutura, ese patrón de sutura en una víscera hueca no produzca, por ejemplo, fibrosis, estenosis, que van a complicarlo al paciente. No me sirve una sutura que produzca una inflamación, un daño en el tejido. Necesitamos que el paciente esté cómodo y lo más rápido posible. Siempre tenemos que considerar la naturaleza del procedimiento. Hay ocasiones en donde se puede romper una víscera hueca. Yo tengo que entrar ya en un ambiente contaminado, una alta contaminación, a veces inclusive me ha pasado peritonitis severas, en donde tenemos que elegir muy bien el patrón de sutura, el material de sutura inclusive, porque esa contaminación, esa inflamación hace de que el material de sutura se vea agredido inmediatamente del colocado. A veces por la bacteria, pero a veces también por la inflamación del propio organismo. Recordarán ustedes de clases anteriores que decíamos que esa degradación del material absorbible era por enzimas. Y quien produce esas enzimas es el mismo organismo en una inflamación y las bacterias en una infección o en una contaminación. La tensión que debe soportar, ya hablamos, y la reacción biológica, acabamos de hablar, del propio organismo. Una sutura ideal, yo tengo que elegir una sutura o una sutura perfecta, sería aquella que sea fácil trabajar, anudar, no dañe, no corte los tejidos en el paso de ese material de sutura a través de los tejidos, no produzca reacción del cuerpo, se contamine poco, sea económica, pueda utilizarla ya sea para suturar la vejiga, como puedo utilizarla para suturar intestino o para suturar estómago. Sean de buena calidad, puedan esterilizarse y mantener la esterilidad. Esa sería una sutura ideal.
Esto ya lo había mencionado en otras clases respecto a la numeración de los hilos, sobre todo los hilos absorbibles, que vienen con una secuencia de 0, y decíamos que a mayor número de 0, menor iba a ser el diámetro de esa hebra de hilo. Si teníamos un 8,0, era mucho más fina que un 2,0, porque eso refiere al número de ceros que se anteponen a la unidad. A mayor grosor no significa mayor resistencia, simplemente que hay un mayor grosor de la hebra y dependerá del tipo de sutura, si es absorbible, no absorbible, y dentro de las absorbibles, cuál de ellas es, lo que le va a dar resistencia a esa hebra de hilo. Siempre utilizar el menor diámetro para evitar el trauma, para evitar una cicatrización exuberante, porque así como puede haber una cicatriz hipertrófica en la piel, en el intestino también puede haber una cicatriz exuberante, pero no va hacia el exterior, hacia las paredes, sino que va hacia la luz, que es donde menos resistencia tiene. Y esa cicatriz exuberante se llama estenosis. Cuando se afina, se estrecha en correspondencia con una sutura que puede o no estar todavía ese material de sutura, produciendo una disminución de la luz de esa víscera hueca. Que mantenga la tensión, si bien se puede absorber al cabo de 3 meses, muchas de las suturas al cabo de 15, 21 días perdieron más de la mitad de la resistencia original en esa hebra de hilo. Habíamos dicho que teníamos material monofilamento y material multifilamento. Y este material, este hilo monofilamento, era una sola hebra de hilo única, que hacía que sea un poco difícil de manipularla, que los nudos no sean del todo seguros, que como ventaja que tenga menos impurezas, entre paréntesis, microorganismos sobre la superficie, que produzca también como ventaja menos reacción tisular. Otra ventaja es que albergue menos microorganismos, por ende menor tasa de infecciones. No va a producir ese efecto de cierre, ese daño en los tejidos. Se utiliza de elección el monofilamento para ligaduras o suturas de vasos sanguíneos vasculares. Como desventaja, habíamos dicho que era más difícil el manejo, el anudado era más inseguro, y si llegábamos a retorcer un monofilamento como era una única hebra, en ese retorcimiento de la hebra muchas veces debilitábamos la hebra y terminaba en el corte de esa hebra de hilo. Por el contrario, la sutura, las hebras de sutura multifilamento eran una reunión, ya sea en torsión, en trenzado, de más de una hebra, a veces 2, a veces 5, a veces más hebras que iban entrelazadas entre ellas, y al ser más rugosas en la superficie, podíamos llegar a tener mayor tasa de infecciones, podíamos llegar a tener más impureza, podíamos tener el efecto de sierra que dañaba los tejidos. Por ende vamos a tener mayor cicatrización. Y como ventaja podríamos decir que son más resistentes. A lo mejor el mismo diámetro de un solo filamento versus el mismo diámetro, muchas hebras de hilo, iba a ser más resistente.
se iba a cortar con menor facilidad ese material de sutura. No se iba a torsionar tan fácil como lo haría un monofilamento. Va a tener mayor flexibilidad y se va a facilitar el manejo, pero va a costa de, a veces, un daño en los tejidos. Los materiales absorbibles, yendo a otra parte, a otra clasificación, habíamos dicho que podían ser orgánicos o sintéticos. Dentro de los orgánicos, el único era el catgut, y dentro de los sintéticos teníamos los poligalactina, polidioxanona, poliglicólico y el poligluconato. Las ventajas del material absorbible: como no vamos a poder retirar estas suturas, pretendemos que no quede ningún material que sea factible de contaminación, y el organismo, al removerlo, al absorberlo, está eliminando todo material extraño por reacción enzimática, lo hace propio a todo ese material de sutura y lo elimina del cuerpo. Como desventajas, la contaminación, la infección, la fiebre, la misma contaminación puede ir deteriorando ese material de sutura. La cavidad bucal, las cavidades genitales van a verse directamente afectadas por el grado de contaminación que allí existe, y van a alterar de alguna forma, van a acelerar la absorción de ese material de sutura. En cuanto a lo no absorbible, habíamos dicho que orgánico teníamos la seda, el gusano de seda, y el algodón. Nuestro oro blanco, el algodón. Y dentro de lo sintético, también volvíamos a los poli, pero eran polipropileno, acuérdense de las prendas de vestir no naturales, las sintéticas, polipropileno, poliamida, poliéster, acero inoxidable, el Flexon, y el polibutester. Como ventajas, son más económicas, menor riesgo de infección, siempre y cuando no lleguemos a la mucosa. Llegando a la mucosa, cualquier material de sutura se va a contaminar. Útiles cuando vamos a hacer o vamos a tratar pacientes con hipersensibilidad, así como hablábamos la clase pasada de dermatitis y elegir una sutura adecuada. Acá también hay inflamaciones del intestino, del estómago, hay gastritis, hay enteritis, hay síndromes de mala absorción, y entonces tenemos que considerar a esos pacientes antes de elegir la sutura. Y como desventaja, debieran retirarse, pero no podemos reintervenir a nuestro paciente para sacar la sutura que dejamos en la vejiga. Y en algunos casos, ¿por qué decimos debieran retirarse? Porque en algunos casos, cuando hacemos mal las cosas, por ejemplo, abordamos una vejiga, y lo vamos a tratar más en profundidad en el segundo semestre, para remover un cálculo, y coloco mal un punto de sutura, ese punto de sutura que llegó hasta la mucosa puede ser calculogénico, es decir, generarse otro cálculo a partir de la mala sutura que yo hice. Y eso mostraremos algunas imágenes en el segundo semestre. Le sacaste un cálculo y dejaste la posibilidad de que se formen en tu línea de sutura más cálculos. Entonces simplemente cambiaste los tiempos nada más. Si bien la clase refiere a la sutura, a la colocación de puntos de síntesis para reunir ese tejido que en nosotros o en un accidente traumático pudieron haberse separado, también hay otros instrumentos que van a llevar a cabo
algo parecido a una síntesis, a una sutura, y son los grapadores o engrampadores o engrampadoras. En la máquina, el dispositivo que va a colocar grampas o grampones. ¿Qué buscan estos grampones? Hacer algo parecido a un punto de sutura, reunir los tejidos. Los habrán visto en piel, los médicos trabajan mucho con grampas, pero también hay grapas que son absorbibles, que se colocan en estómago, que se colocan en intestino y que se van a absorber con mayor tiempo, se van a terminar absorbiendo. ¿Qué pueden cerrar estas grapas? ¿Algo lineal? Sí, una enterotomía, pero también puede ser algo perimetral, algo circular, de sección circular, como el intestino. Puedo hacer anastomosis. Por eso es que hay distintos tipos de engrampadoras. Algunas son circulares, otras son lineales, otras son terminales. Cada una va a llevar a cabo un patrón para incluir esas grapas en el tejido. Como esta imagen esquemática, estas son engrampadoras terminales, engrampadoras circulares o engrampadoras lineales de este tipo también, que se pueden utilizar para lograr un cierre lineal, transversal o longitudinal en el intestino. En medicina humana se utiliza muchísimo. De hecho, aquella persona que haya tenido que ser sometida a una intervención quirúrgica, tienen que los familiares proveer al equipo de cirugía la máquina, la grapadora o engrampadora y las grapas que el médico, el equipo de cirugía les indique. En veterinaria lo usamos muy poco. ¿Por qué? Porque las dimensiones no se ajustan a nuestros pacientes. Hoy podemos hacer una enterectomía o una enterotomía en un pincher y mañana en un gran danés, y la diferencia es abismal. Nuestros costos de intervenciones de este tipo no cubren muchas veces este tipo de equipamiento, de instrumental. Y sumado a eso, generalmente las engrampadoras vienen con cierto número de grapas. Terminado ese número de grapas, es muy difícil conseguir solamente las grapas. Pues tienen que venir todo estéril para que se pueda hacer el trabajo de forma adecuada. Entonces, todas estas son limitantes para que nosotros en veterinaria podamos utilizar las grapas. ¿Cómo se presenta un paciente que tenga un daño en intestino? Puede presentarse así, con una vasculatura intensa, con un enrojecimiento, con áreas equimóticas, petequiales, necróticas. Era un paciente que tenía un cuerpo extraño lineal. Fíjense en el daño que hay, fíjense en la coloración ictérica del intestino, del mesenterio, perdón. Y en esas condiciones nosotros tenemos que tratar de intervenir, seccionar, contaminar, porque yo empiezo una cirugía de forma estéril, en el mejor de los casos, pero al abordar la luz del intestino paso de una fase, de un estadio aséptico a un estadio séptico. Tengo que solucionar este daño, este cuerpo extraño deberá ser removido, esta perforación intestinal deberá ser resecada, reavivados sus bordes, suturar, hacer la síntesis, y posteriormente tengo que cambiar todo mi instrumental, remover mis campos operatorios, lavar todo y recién comenzar con la reconstrucción de la pared de la cavidad abdominal o del campo operatorio. Al sacar materia fecal estamos o quimo, estamos en una instancia séptica de mi procedimiento quirúrgico. La hemostasia es
indispensable, al igual que la vitalidad y peristaltismo de nuestra víscera hueca. Si vemos áreas necróticas como las que veíamos recién, este tipo de enrojecimiento me habla de la alteración en la irrigación. Muchas toxinas enterales pueden, cuando hay este tipo de daño, atravesar la pared. Por la permeabilidad se ve afectada, la permeabilidad de la pared intestinal se ve afectada. Entonces, por más que yo haya hecho muy buen trabajo, a lo mejor yo ya tengo una contaminación de mi pared, de mi cavidad abdominal, por la permeabilidad que se incrementa cuando hay algún daño. Áreas necróticas, úlceras perforantes, que habrá que buscarla en muchos metros de intestino. Habrá que buscar a veces una úlcera que me está dando una peritonitis. El adecuado patrón de sutura, para ello una adecuada elección del material de sutura, la distancia entre los puntos, el tipo de nudo, las adherencias que esos nudos pueden llegar a producir, la hermeticidad que vaya a lograr, y para ello después tengo que probar que sea hermético, que no discurra contenido intestinal hacia la cavidad abdominal. Esto era lo que les decía, la cicatrización. Generalmente el intestino delgado, en términos generales, cicatriza el intestino delgado más o menos a los 15 días, a veces hasta los 20 días, dependerá del tamaño del paciente. Habíamos dicho que la boca y los genitales a veces cicatrizan mucho más rápido, pero el grado de contaminación también es mayor. El colon, ya habíamos mencionado, que era uno de los más perezosos para cicatrizar. Y a los 15 días solamente ha evolucionado en un 50% esa cicatrización. Por ese motivo es que en medicina humana hacen mucho hincapié en la nutrición postoperatoria cuando se trata de intervenciones de vísceras huecas. Nutricionistas que están convocados para hacer una planificación de la dieta de estos pacientes. La irrigación, por eso esta foto, tiene que ser conservada cuando hacemos una resección o un abordaje de la luz del intestino, de la luz de la vejiga. Por más que nuestro patrón de sutura sea excelente, haya una buena impermeabilidad, si no respetamos la vasculatura, esa sutura no va a durar más de 24 horas, que se va a producir la necrosis de los bordes, al igual que si ajustamos en demasía nuestra sutura, se van a necrosar los bordes de la herida, y esa dehiscencia de punto, que en piel no pasaría nada y permito que cicatrice por segunda intención, no se puede hacer en vísceras huecas. El paciente va a tener una septicemia, una peritonitis, septicemia, y va a perecer por una mala técnica. Las suturas pueden ser de aposición, sería algo así como el afrontamiento cuando hablamos de sutura de piel y músculo. Acá se habla de aposición, o sea, tienen contacto los bordes de la herida respetando las capas anatómicas de la víscera en cuestión. Pueden también ser de inversión, al igual que en piel, que no había ninguna necesidad de poner piel en contacto epidermis con epidermis. Acá sí habría, en el caso de esófago, por ejemplo, ya lo vamos a ver hacia el final, que podemos hacer una inversión de los bordes. La eversión es lo opuesto, que tenga contacto mucosa con mucosa, menos recomendado también, porque al producirse ese tipo de confrontación entre los bordes de la herida, el grado de contaminación supone es mucho mayor. Al igual que en piel, pueden ser puntos aislados uno del otro, pero en
pequeños animales es una de las pocas suturas que se pueden llegar a realizar en animales de escasa talla en cirugía de pequeños animales. O pueden ser suturas continuas, es decir, que comienzan con un punto y terminan con otro punto después de haber hecho una secuencia de puntadas o lazadas. Otra de las clasificaciones es según el grado de penetración del material de sutura en relación con la mucosa de esa víscera hueca. Podemos hablar de perforantes cuando llega hasta la mucosa y no perforantes cuando ese punto de sutura o esa puntada no llega a la mucosa. Esto es una aposición, el número 1 arriba de esa imagen, el número 2 es una inversión y el número 3 es una eversión. Y estos son otros cortes de lo mismo. Aposición, número 1, en la segunda mitad de esa imagen. Número 2, inversión. Y número 3, eversión. Número 2 y número 3 para cachorros, caninos o felinos están contraindicados. La primera disminuye la luz de la víscera hueca, la inversión. Y la eversión supone contaminación. Estos son los nombres de las suturas que hay para suturar vísceras huecas. Sutura de Lemberg, sutura de Cushing, sutura de Utrecht, sutura de Hover, sutura de Connell, sutura de Crashing. Se escribe Cushing, pero se lee Crashing, porque si no se confunde con Cushing. Por ese motivo se lee, se pronuncia sutura de Crashing, o muy parecida a ella la sutura de no crashing, muy parecida en cuanto a la ejecución de ese punto de sutura. Sutura de Cerny, sutura de Harman, y la sutura para muñones, Parker, Kerr y Jareta. Les dejo unos minutos este cuadro para que lo copien y vamos a pasar al otro link porque estamos a minutos de que termine la sesión y vamos a comenzar a hablar de una por una de estas suturas. Cómo se ejecutan, si son a patrones continuos o a patrones discontinuos y para lo que se las utiliza a estas suturas. Bien, pasamos al otro link, chicos, por favor. Bueno, profe.
Bueno, continuamos. Ya nos familiarizamos con los nombres. Me quedó por decirles, por contarles, por mostrarles que hay algunas suturas que se hace en un solo plano, es decir, que una sola línea de sutura. Eso sería una sutura en un solo plano, pero en algunos casos se justifica hacer dos suturas, una arriba de la otra. Terminamos con la primera línea de sutura y arriba le suturamos de nuevo. Eso favorece la impermeabilidad. Vejiga, por ejemplo, estamos casi obligados a hacer, casi siempre, a hacer una doble sutura, una arriba de la otra, es decir, suturar en dos planos. Esófago, por esta característica de tener dos capas musculares, una circular y una longitudinal, también estaríamos obligados a hacer dos planos de sutura. Uno primero y con una orientación y otra arriba con otra orientación, pero dos planos al fin. Bien, vamos con la primera. No se preocupen por las imágenes, por intentar dibujarlo. Esto yo se lo voy a pasar porque lo más sencillo es lo que se ve, lo que está en internet, lo que yo les puedo llegar a enviar después la imagen. Yo lo que quiero es que entiendan la sutura. Sutura de Lemberg. Se puede hacer a puntos simples como se puede hacer a puntos continuos. Esta sutura se utiliza, es una de las más utilizadas junto con las siguientes, son las dos más utilizadas. Estas suturas van a comenzar en uno de los bordes de la herida, intestinal, gástrica, vesical, lejos del borde de la herida y lejos para una víscera hueca, estamos hablando de 5 milímetros, y va a emerger en el mismo borde de la herida, más cerca del borde de la herida, a 2 milímetros. Y va a pasar al otro borde, va a saltar de un borde al otro. Y va a entrar cerca del borde de la herida, para emerger nuevamente en ese mismo borde, más lejos, 5 milímetros. Acá las dimensiones en relación a la piel son totalmente distintas porque los espesores son totalmente distintos. Esta sutura no va a llegar a la mucosa. Por eso hablamos de una sutura no perforante. Y dice ahí la presentación, la diapositiva, es una sutura de inversión, porque al colocar el nudo, al ejecutar el nudo, al realizar el nudo, 3 seminudos, igual que en piel, por lo menos, los bordes de la herida van a tender a afrontarse y ligeramente a tener contacto serosa con serosa. De ese modo se van a afrontar los labios. Es decir, que van a mirar hacia adentro por ese contacto entre serosas. Por eso la imagen del medio que está con un círculo que estoy marcando con el cursor. Se la utiliza prácticamente se la puede utilizar prácticamente para todas las vísceras huecas de la cavidad abdominal y pélvica. Es decir, estómago, vejiga, intestino, útero en las histerotomías, en las cesáreas, eso es una histerotomía. Podemos llegar a utilizar este tipo de sutura. Cuando uno aprende a hacerla rápido, progresa rápidamente, valga la redundancia, pero es efectiva. Nos da una impermeabilidad en ese único plano de sutura. Si haríamos solamente una sutura de Lemberg, ya estamos consiguiendo una impermeabilidad. Pero por lo general la acompañamos de otra sutura, que ya las vamos a ir viendo a continuación. Esa sutura también la puedo hacer a puntos continuos, no hacer puntitos separados uno al lado del otro, sino comenzar con un primer punto de Lemberg y continuar con una sutura de Lemberg, hacer una Lemberg continua. Para ello, termino con el primer punto y después continúo haciendo la Lemberg, pero en vez de anudar, continúo con el siguiente punto.
avanzo un poquito más y vuelvo de nuevo. Una puntada, entrada y salida en un labio de la herida, una puntada en el otro labio de la herida, entrada y salida. Vuelvo de nuevo al primer labio de la herida, una puntada, entrada y salida en un labio, en el primer labio, y paso al otro labio de la herida. Eso es Lemberg. Si ustedes se fijan, Profe, ¿a qué distancia haría cada puntada? entre punto y punto no hay más de 3 a 5 milímetros. Bien, gracias. Si ustedes se fijan, esta sutura es perpendicular a la línea a la incisión. Queda siempre en forma transversal, como los durmientes en una vía de tren, perpendiculares. Porque la siguiente es totalmente lo opuesto. Por eso fíjense que va de un labio al otro en forma perpendicular, al través de la herida. Yo esto después le mando, estas diapositivas se las voy a mandar igual que mandé las de piel. Cushing. Cushing también es una sutura no perforante, no llega a la mucosa, queda en la submucosa. También es una sutura de inversión. Es la segunda sutura más utilizada para vísceras huecas, indicada para lo mismo: estómago, intestino, vejiga y el útero. Para ejecutar esta sutura, yo la puedo hacer también a puntos simples o a puntos separados. Perdón, a punto separado o a puntos continuos, quise decir. Voy a colocar en un labio de la herida, me voy de proximal a distal, paso al otro borde y retrocedo de distal a proximal. Y en esa instancia realizo el nudo, el punto simple, cuando es separado uno del otro. O puedo hacerla continua. Comienzo con un punto separado y hago el anudamiento y después solamente me limito a cortar uno de los chicotes. Hago la aclaración. Los chicotes en las suturas de vísceras huecas no tienen que tener más de 1 a 2 milímetros. Sea el material que sea, no importa si es absorbible o no absorbible. 1 a 2 milímetros, no más de eso. No es como en piel, que después pensábamos sacarlo y le dejábamos 3 milímetros, perdón, 1 centímetro, y si no pensábamos sacarlo al material que estaba en músculo, le dejábamos 3 milímetros en los chicotes. Acá 1 a 2 milímetros máximo, no se debería dejar más. Sobre todo si es material no absorbible. Estos dos patrones de sutura, Lemberg y Cushing, nos permiten, al no ser perforantes, nos permiten utilizar material no absorbible. Pero tenemos que tener la certeza de que lo hicimos bien, que no llegamos a la luz, a la mucosa. Vamos con la tercera. Esta tercera es solamente continua, que es la sutura de Utrecht. No podemos hacer puntos simples, un punto aislado, un único punto o una secuencia de puntos separados. Acá sí o sí es una sutura continua. También es una sutura de inversión, también es no perforante, pero obligadamente es continua. ¿Dónde se indica? En el útero. ¿Qué característica tiene la angulación con la que voy suturando? Siempre voy a dar una angulación de 45 grados. Generalmente se hace de proximal a distal y generalmente para cesáreas, para lo que se la utiliza, estando el animal de pie
es lo más común, se puede aplicar de otra forma, pero lo más común es esa sutura. Entonces, por eso hablamos de proximal a distal. Comenzamos suturando sobre tejido sano. Fíjense en que acá hacemos un punto lejos de la incisión. Anudamos ese punto, esa puntada. Y comenzamos suturando siempre en ángulo de 45 grados. Primero a un lado, después 45 grados en el lado opuesto, después volvemos de nuevo al primer lado y seguimos suturando. Esto nos da un aspecto como espiga de trigo que se van cerrando como una espiga, la retracción de la serosa de ese útero. Para finalizar, tengo que sobrepasar la línea de el vértice, la comisura inferior distal de esa herida y anudar recién en tejido sano. De ese modo logro la impermeabilidad del tejido. Eso es Utrecht. Recuerden, es continua, es no perforante, es de inversión, pero esta se hace solamente en un patrón continuo. Por lo general, también me olvidé de decirle que es una única sutura. No se presenta la necesidad de hacer dos planos de sutura, uno arriba del otro. Y ahí está anudando, finalizando el patrón de sutura. Hasta acá eran 3 suturas, Lemberg, Cushing y Utrecht eran no perforantes. Ahora vamos con las perforantes. Hover y Connell. Si ustedes se fijan, es prácticamente lo mismo Hover que Lemberg, con la diferencia de que Hover llega hasta la mucosa, es perforante. Se hace exactamente lo mismo, pero llego al intestino, a la luz del intestino. Es perpendicular a la incisión, puede hacerse en puntos o en patrones de suturas aislados, puntos separados, o pueden ser puntos continuos. Se ejecuta igual que la sutura de Lemberg, pero es perforante. Es también de inversión, se utiliza en estómago, se utiliza en intestino, se utiliza en vejiga y se utiliza en útero, igual que Lemberg. Entonces ya tenemos una similitud, una es perforante, la otra no perforante. En la mnemotecnia de ustedes podría ser Lemberg, Hover, no perforante, perforante. Cushing, no perforante, y Connell, perforante. Se hace exactamente de la misma forma. Es una sutura de inversión, es perforante, se lo utiliza para estómago, para intestino, para vejiga y para útero. Entonces ahí ya tienen unas cositas menos si utilizan la mnemotecnia para estudiar. Pasemos a otro grupo de suturas que se utilizan mucho, son las terceras más utilizadas cuando hablamos de pequeños animales. Animales de pequeña talla es donde más se utiliza esta sutura. Cachorros, gatos, perros de razas chicas como un pincher, como un chihuahua, como, todos los gatos, se utilizan estas suturas. ¿Por qué? Porque acá no voy a hacer inversión como eran las 5 suturas anteriores. Acá no tengo inversión, acá tengo aposición. ¿Qué es lo que hago en una crashing o sutura aplastante, el segundo nombre con el que se la conoce a esta sutura? Yo voy a hacer una sutura
inicialmente perforante. Voy a ir desde la serosa, voy a pasar por la muscular, voy a llegar a la submucosa y a la mucosa. Voy a pasar al otro borde de la herida. Voy desde la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Hasta ahí es perforante. La diferencia está en que yo al anudar, al realizar el anudamiento, voy a darle una tensión importante al punto de sutura, con la intención de que el material de sutura desgarre la mucosa y desgarre la serosa. Las dos capas, la mucosa en un extremo y la serosa en el otro. Y termine incrustada esa sutura en la muscular y en la submucosa. Se encarna, se mete en el tejido. Y como les decía, 3 milímetros, tengo que hacer bien la sutura. ¿Y por qué hago esta sutura? ¿Por qué esta es la más usada en este tamaño de animales? Porque si yo haría de inversión, al cicatrizar, voy a dejar una estenosis. Voy a disminuir por la misma cicatrización el diámetro de la luz de ese intestino. Que en un perrito o en un gato de 3 kilos, el intestino no tiene más allá de, el diámetro del intestino no tiene más allá de 5 a 6 milímetros. Por ese motivo, porque no quiero restarle luz a ese intestino en una estenosis, llevo a cabo este tipo de patrón de sutura. Sutura de Cushing o sutura aplastante. Otra de las diferencias es que esta sutura solamente se hace a puntos separados. No se puede hacer a puntos continuos. Entonces, punto a punto termino de suturar. Bien, ese es Cushing o sutura aplastante. Y vieron en la lista que les decía, miren, tomen nota, la siguiente iba a ser la sutura no Cushing. Antes de pasar a la no Cushing. ¿Por qué le llaman Cushing? Porque viene del latín del crash que haría, o se supone que haría, la mucosa y la serosa al desgarrarse. Porque cuando la practicaban a esta sutura en piezas anatómicas, a veces resecas, sentían ese crash que hacía la sutura al desgarrar la mucosa, al desgarrar la serosa. Un dato anecdótico que a veces nos ayuda a memorizar, a retener el nombre en relación con el punto. La no Cushing, esta lisa y llanamente es una sutura aposicional pero perforante. Se hace perforante y se mantiene perforante en el tiempo. Acá no se toman recaudos. Entonces, en este tipo de sutura, la posibilidad de contaminación es alta, la posibilidad de dehiscencia de puntos es alta, estamos obligados a usar material absorbible para que el cuerpo después cierre esa abertura que quedó, esa permeabilidad que dejamos con ese material de sutura en nuestro punto. Y por ende, si duraban tan poquita la resistencia o el 50% de la resistencia del material de sutura en los tejidos, no iban más allá, en el mejor de los casos, con el mejor material de sutura, 20 días, solamente era el tiempo necesario para que cicatrice. Pero en ese tiempo teníamos que contemplar la posibilidad de una contaminación. También se indica en intestino de pequeños animales, pequeña talla, pero
Si tengo que elegir entre la crashing y la no crashing, siempre voy a elegir la crashing. La no crashing no sería la primera elección. Hasta hace unos cuantos años participé de un trabajo de investigación que consistía en realizar estos tipos de sutura en una porción, hacer una sutura de crashing, y en la otra porción del intestino, en pequeños animales, hacer una no crashing. Y ver qué resultado obteníamos. Se intervenía al paciente, se lo dejaba un mes que cicatrice y se reintervenía para ver qué cambios hubieron en esas cicatrices, en esa cicatrización de esas enterotomías. Se veía que todo estaba supeditado, estaba sujeto al tipo de material de sutura. Esas fueron las conclusiones. Si utilizábamos material de sutura absorbible, el cuerpo sabiamente evolucionaba o cicatrizaba sin dejar mayores diferencias entre una sutura y otra. Pero cuando utilizábamos material de sutura no absorbible se veía una gran diferencia. Había mucha adherencia en la no crashing en relación a la crashing. La crashing, al quedar enterrado el punto, no habían adherencias. La no crashing sí. Esas eran las principales conclusiones que llegamos al cabo de varios pacientes que intervenían. Pasamos al otro grupo. Hasta acá eran todas en un solo plano de sutura. Podíamos hacer una sutura y arriba repetir la misma sutura porque era permeable, no contenía todo el contenido de esa víscera hueca. Sí, pero ahora vamos a ver cuáles son las suturas específicas donde entra un patrón de sutura y por encima de ese, una vez que finalizó, hacemos otro patrón de sutura. La primera es Czerny y la segunda es Hartmann. Czerny es no perforante. El primer punto de sutura es no perforante a modo, no es, pero es a modo de una crashing. Desgarró la serosa y quedó ahí en la submucosa, en la muscular, inclusive en la serosa. Finalizo ese patrón de sutura y comienzo a colocar otra sutura, también no perforante, pero en este caso ya no de aposición como la primera, sino de inversión. Por eso, en este segundo patrón de sutura, que a veces lo puedo hacer continuo, no así el primero, logro una inversión de la luz. Por ser dos planos, solamente lo limito a intestino de grandes animales, a estómago y a vejiga también de grandes animales, donde hay mucho tejido. Porque al ser dos planos de sutura, la cantidad de tejido incluida es muy grande. Y al ser dos, ¿Profe? Más grande todavía. ¿Profe? Sí. ¿Dijo que esta es similar a la crashing por el desgarro? No escuché El esa primer parte. punto, el central, en el primer plano, es similar a una crashing. No llega a la mucosa. No queda expuesto en la mucosa el material de sutura. Digo similar porque la crashing habría desgarrado también la serosa. Y acá no vemos un desgarro de la serosa. Sí de la mucosa, pero no de la serosa. Repito, para grandes animales o para grandes dimensiones del intestino. No para pequeñas dimensiones o luz, intestino con luz muy escasa, muy pequeña, no se debería indicar. Eso es Czerny. Y su compañera Hartmann, si esta era no perforante, ninguna de las suturas llegaba o quedaba en la mucosa, Hartmann sí. Hartmann llega hasta la mucosa. Entonces tenemos lo mismo que la no crashing.
si utilizamos material o el material que debiéramos utilizar es material absorbible, porque al cabo de 20 días no quedó más que la cicatriz, el material de sutura ya empezó a absorberse. Nuevamente, por ser dos planos, uno arriba del otro, lo limita solamente a órganos huecos de gran diámetro. Ese es Czerny y Hartmann, dos planos de sutura. Acá hay una no crashing al centro y una Lemberg afuera. Habían en ese cuadrito dos suturas extras, que eran destinadas a muñones. Los muñones son el remanente de una víscera hueca que debe ser cerrado en su extremo. Es el caso, por ejemplo, de el fondo de la vagina después de haber sacado el útero, por ejemplo. Es un intestino que yo quiero una anastomosis lateral, le cierro las puntas y lo anastomoso lateralmente. Y esa sutura se llama Parker-Kerr. Es una sutura de inversión y se lleva a cabo realizando una sutura de Cushing de un extremo, llámese el izquierdo, de izquierda a derecha, y por arriba de ella, una vez que llegué, vuelvo haciendo una Lemberg. O sea, sumo una Cushing y una Lemberg arriba. Eso me da una doble inversión. Está indicada, ya lo dijimos, para cerrar muñones, por ejemplo, en las ovariohisterectomías, cuando saco el útero, remuevo hasta el cuello, hasta el cérvix, y en ese fondo de vagina tengo que suturar de esta forma. También en el intestino, cuando yo quiero o resequé una porción de intestino, pero no puedo anastomosarlo, a veces por los diámetros muy pequeñitos, no puedo anastomosar término-terminal, o sea, extremo con extremo. Entonces cierro las puntas y lo anastomoso en los laterales. Esa es una lateral, es una anastomosis lateral. Voy a dejar un video, no lo cargué acá, le dejo un video de cómo se ejecuta esta sutura. Hacemos con la ayuda de una pinza, por arriba de la pinza vamos haciendo una Cushing. La pinza se pone para darle rigidez a la víscera y que se mantenga cerrada sin que haya una contaminación del campo operatorio. Termino de suturar, saco la pinza, ajusto el número 2 y comienzo con una Lemberg, como en reversa, volviendo hacia el origen. Llegué al origen, me encuentro con el cabo inicial y los anudo a ambos extremos. La otra es la sutura en bolsa de tabaco o sutura de jareta, más conocida. También es una sutura de inversión, aunque no siempre se la indica como una sutura de inversión. Si bien puede cerrar muñones, también se le indica en algunos casos para contener una sonda, para cerrar el esfínter anal cuando trabajamos en cirugías perineales. Tenemos que garantizar el cierre del esfínter anal porque estando bajo anestesia se dilata, se abre el esfínter anal y puede permitir la contaminación de todo mi campo operatorio. Entonces yo tengo que garantizar que el esfínter anal quede cerrado hasta que yo termine de operar y recién ahí vuelvo a sacar esa sutura. Es un cierre temporal del esfínter anal. Pero también puede ser de inversión, indicada como una sutura de inversión. Se hace como si fuéramos a hilvanar, para el que sabe algo de
sastrería, hilvanar, pasar un hilo desde la serosa hacia la mucosa, nuevamente hacia la serosa, nuevamente hacia la mucosa, en todo el perímetro de la víscera hueca. Y con la ayuda de una pinza, al momento de ir cerrando, ajustando esos chicotes en el nudo, en el anudamiento, voy invirtiendo, voy haciendo la inversión del borde del perímetro de esa víscera hueca, logrando que queden incluidos hacia el interior de ese punto de sutura, ese único punto que se está anudando. Hasta ahí era todo lo que teníamos de nombres para familiarizarnos con esos nombres, la tablita que estaba en cuestión al comenzar esta segunda parte. Con respecto a la sutura del esófago, que les dije que tenía la particularidad de tener paredes muy gruesas. Prácticamente llegar hasta el esófago es llegar hasta una estructura muscular de un tono importante para remover la mayoría de las veces un cuerpo extraño, ya sea de gran volumen o de escasa disrupción hacia el estómago. Es decir, un elemento que sea duro, un anzuelo, y quedó en el esófago, una espina de pescado quedó en el esófago, o un hueso que no pudo sortear, ya lo veremos un poquito más adelante, algunos de los obstáculos que tiene el esófago, que son, por ejemplo, la entrada al tórax, la base del corazón o el hiato esofágico, parte del diafragma. Esos tres son como obstáculos para que el bolo alimenticio o el cuerpo extraño llegue hasta el estómago. Porque créanme que es mucho más fácil sacar un cuerpo extraño de estómago que del tórax. Y el esófago tiene 3 porciones. La primera es la cervical. Perfecto, no pasa nada, puedo hacerlo, pero cuando tengan que abrir el tórax para llegar hasta el esófago y abordar la luz del esófago para sacar un cuerpo extraño, créanme que no es tarea fácil. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 planos de sutura. El más profundo, el que incluiría la mucosa y la submucosa, va a estar orientado los nudos hacia la luz del esófago. Generalmente se hace con material absorbible. Se comienza desde la mucosa, se llega hasta la submucosa, inclusive algunos autores mencionan a la capa circular del esófago, y se pasa al otro borde de la herida, en donde vuelvo desde la capa muscular o submucosa hacia la mucosa. Y voy a proceder al anudado. Realizo el anudamiento como ya saben hacerlo. 13 minudos, el primero puede ser doble, los siguientes son simples. Nudo cirujano. Termino de suturar todo. Veo que es efectiva mi sutura y comienzo a suturar las capas externas. La muscular, y el esófago no tiene serosa, tiene adventicia, eso ya ustedes ya lo saben, y tiene las características de una adventicia, no de una serosa. Y ustedes también ya recordarán cuáles son. Y en ese plano de sutura voy a suturar, pero ya con los nudos orientados hacia la adventicia. Entonces comienzo por la adventicia, paso a la muscular, paso al otro borde, desde la muscular hacia la adventicia. Y ahí realizo el anudamiento. Entonces, una línea de nudos
la veo hacia la adventicia y la otra la vería desde el interior del esófago, desde la mucosa. Eso en cuanto a esófago, interrumpida en dos planos. Y muchas veces yo les dije que podemos suturar haciendo dos patrones de sutura de los que ya mencionamos en este listado, Cushing y Lemberg. Es muy común, yo lo uso con mucha frecuencia, me resulta muy efectivo. Es mi opinión. Yo, intestino que me permite por las dimensiones, grandes animales o grandes talla de pequeños animales, un gran danés, un rottweiler, hago una Cushing y arriba hago una Lemberg en dos planos. Sutura en dos planos, Cushing y Lemberg. No está en el listado original, pero a mí me resultó. Ustedes después, cuando hagan sus prácticas, sabrán si les queda cómodo, si la ven efectiva o no a esa sugerencia. Lo dejo como eso. En vejiga también la utilizo muchísimo, Cushing y arriba Lemberg. Pero no tiene un nombre particular. No se llama ni Cerny ni Harman. Se llama dos planos, primero Cushing, después Lemberg. Y me quedó, mientras ustedes ven la bibliografía, me quedó por mencionarles cómo yo sé que suture adecuadamente. La forma de probar la hermeticidad de mi sutura es inyectando jeringa y aguja hipodérmica, solución fisiológica, una vez que ya finalizó mi sutura. Terminé de suturar, digo, quedó bien, limpio, lavo todo, pido una jeringa estéril, pido una aguja estéril, pido fisiológica, cargo mi jeringa, inyecto, mientras tengo contenido, esa es otra de las cosas que no le dije, el intestino lo tengo que tener contenido entre dos clamps intestinales, porque como se mueve el intestino, no puedo estar peleando con el peristaltismo, con el movimiento, tengo que darle cierta atención. Entonces lo tengo que tener entre dos clamps intestinales. En esa porción de intestino que yo suturé, que no va a haber tránsito intestinal, inyecto solución fisiológica. Y empiezo a comprimir las paredes del intestino, o empiezo a comprimir la vejiga. Si veo que entre los puntos de sutura que coloqué sale solución fisiológica, sale líquido, mi sutura no logró la impermeabilidad de las paredes. Entonces debiera en esa situación que agregar puntos de sutura. Lo más común es agregar a través de puntos aislados de sutura, crashing. No perforante en un inicio, pero que se considera una sutura no perforante por la fuerza del anudado. Tantos puntos cuantos sean necesarios para que deje de perderse esa solución fisiológica desde el interior. Después que terminé, logré la impermeabilidad de mi patrón de sutura. Tengo que lavar con abundantes soluciones estériles, solución fisiológica, remover toda la contaminación, cambiarme de guantes, cambiar instrumental y así de nuevo en una situación de asepsia. Fue un tiempo aséptico. Después cuando estaba removiendo el cuerpo extraño y suturando es un tiempo séptico. Tengo que volver al tiempo aséptico. Guantes nuevos, instrumental estéril, habiendo lavado, a veces se lava inclusive la cavidad peritoneal, se vuelve a lavar, se aspira todo ese líquido del lavado y recién ahí procedo a suturar o a la síntesis de la pared abdominal. Pared abdominal o pared torácica si es que tuve que abordar el esófago en su porción torácica.
dudas que tengan. Bueno, yo les voy a estar subiendo unos videitos y les subo las diapositivas de este teórico. Nos encontraremos, si Dios quiere, el martes de la semana que viene. Dos cositas. La primera, nos autorizaron, nos avisaron todavía informalmente que se van a permitir, van a invertir en los viáticos para 2 prácticos. Eso conseguimos, 2. Entonces le tenemos que sacar el mayor provecho a esos 2 prácticos. Quiero hacer uno lo antes posible. Vamos a tratar de que salga para este próximo jueves. O sea, la semana que viene. Vamos a tratar, yo tengo que pedir los permisos en la UNE, todo para poder ausentarme ese día jueves, y encima es una semana de mesa de examen, o sea que está bastante cargado. Quiero creer que me van a dar el permiso y el jueves trataremos de sacarle el mayor provecho para poder en un día, en una jornada, hacer o llevar a la práctica todos los teóricos que vinimos dando hasta este tiempo. Y el segundo, donde todavía estarían cubriendo los gastos, sería seguramente hacia fines del mes de mayo. Así que ya vamos pensando en eso. ¿Se podrán hacer más? Y sí, podremos hacer más según cómo salgan estos 2 primeros, pero ya tendremos que cubrir nosotros los gastos o yo tendré que cubrir mis gastos, digamos. Eso por un lado. Espero que sea una buena noticia. Creo que es lo que todos queremos, ustedes para aprender, yo para enseñar, poner en práctica todo lo que se dicta en una clase teórica, en una clase fría, ponerlo en práctica, creo que sería lo más conveniente. La segunda cosa que quiero hacer es felicitarlos de antemano por el Día del Trabajador que se celebraría mañana. Si bien ustedes estudiantes, algunos de tiempo completo, otros trabajan y estudian, el trabajo es lo que dignifica, y esta profesión nos da mucho trabajo, nos da muchas alegrías, nos beneficia muchísimo, podemos sacar mucho rédito, no necesariamente económico, muchas satisfacciones en esta labor de todos los días. Saludarlos también a través de ustedes a sus padres, que seguramente con mucho esfuerzo logran de que ustedes vayan progresando en esta carrera, que les va a dar trabajo, sustento, van a poder sostener sus familias el día de mañana. Así que por ese motivo, y como les digo de antemano, al quien no trabaja y a los que trabajan sobre todo, y a su familia, un merecido descanso en el día de mañana y un fuerte cariño para, aunque no los conozco, para su familia. Sin más que decirle, nos encontraremos, si Dios quiere, el martes y confirmaremos a ver